Bienvenidos a nuestro canal de historias fascinantes. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Y ahora, empecemos. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publican nuevos videos. Y ahora, empecemos. En una cocina común de cualquier apartamento metropolitano, se había servido una mesa. Todo estaba listo, pavo asado en vino y acompañado con patatas. En el centro, sentada en su lugar habitual, se encontraba una triste cumpleañera, Estefanía Grumiet Fagnes. Hoy era su cumpleaños número 71, y pese a ser una anciana, se veía muy bien. Tenía un peinado elegante y una figura esbelta. Se había cuidado mucho a lo largo de los años, ya que había trabajado como pediatra y como niñera durante más de 40 años, lo que la obligaba a mantener una apariencia decente. Frente a ella, sentado en una silla de ruedas, estaba su esposo, Steven Farran. Ambos estaban solos y reinaba un silencio opresivo en el apartamento, que era interrumpido únicamente por el viejo reloj de cucú que tocaba cada hora. Después de oír esto, uno puede entender que la cumpleañera no estuviera de humor y, aunque esperaba la visita de una vieja amiga, ella sabía que no iría porque se había puesto enferma con un fuerte dolor en el cuello. La señora Grumiet abrió una botella de vino, le sirvió también a su esposo y dijo: «Bueno, mi amor, vamos a brindar. A nuestra edad, un cumpleaños es una fiesta triste, porque significa que estamos un año más viejos. Ya no podemos mirarnos en el espejo sin lágrimas, solo vemos arrugas, ya no hay crema que pueda ayudarnos y después de la muerte de Adán, nadie nos necesita. Así que no hay nadie que nos felicite con sinceridad, estamos solos. La vejez es algo malo, ¿no es así, querido? Ya no hay nada que nos alegre, solo tenemos que luchar contra las enfermedades y vivir nuestra vida». La mujer, llena de amor, comenzó a ayudar a su esposo a comer, quien todavía no se había recuperado por completo de un derrame cerebral y hablaba con dificultad. Él la miró agradecido y le apretó la mano. Más tarde, esa misma noche, Estefanía ayudó a su esposo a alistarse para dormir y lo acostó. Luego se sentó y tomó un álbum de fotos donde estaban las fotos de su marido. Dios mío, ¿hace cuántos años fue eso? Qué jóvenes y felices eran. También había una foto con Marlene, su mejor amiga, de cuando eran niñas y aún les quedaba juventud por delante, y en ese momento reían y se alegraban sin sospechar lo que les depararía el futuro. Luego vinieron los años difíciles y la vida se volvió larga y dura. Al ver y recordar todos esos momentos, ella suspiró, se secó una lágrima, pasó la página y comenzó a mirar las miles de imágenes, recordando los episodios de su vida asociados con cada una de ellas. La mujer trabajó toda su vida como pediatra y su esposo era el jefe del departamento de psicología en la universidad. Ellos se conocieron en una fiesta de cumpleaños mientras aún eran estudiantes. En aquellos lejanos tiempos, todo se celebraba juntos. Todo era sencillo, incluso la interacción se convertía en algo especial si se estaban juntos. Y eso no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo. Steven era un bromista y el alma de la compañía. Cantaba canciones mientras tocaba la guitarra y contaba historias divertidas. La primera vez que la pequeña Estefanía lo escuchó, le gustó de inmediato y mostró su interés y admiración, al punto que comenzó a cantar con él. Y en ese momento se convirtió en el centro de atracción, ya que tenía cierto parecido a la famosa actriz rusa Belka Kozlov. Los chicos pasaron toda la tarde halagándola, cortejándola e incluso ofreciéndose voluntariamente para llevarla a su casa. Pero a ella solo le interesaba Steven, y así poco a poco comenzaron a conocerse. Muy pronto
se comprometieron y vivieron toda su vida juntos en dolor y alegría. El trabajo les fue bien a los dos, ya que cada uno trabajaba con su propia pasión y con tiempo y esfuerzo. La pareja consiguió tener un piso en construcción y se encargaron ellos mismos de los toques finales. En verano, a menudo podían permitirse relajarse junto al mar y disfrutar de la playa. Aunque entre tanta felicidad había una cosa que preocupaba a la joven pareja, y era que no podían concebir un hijo de ninguna manera. Estefanía tenía muchos conocidos en el hospital y pese a que acudieron a los mejores médicos, no lograron nada. La desesperación de la pareja llegó al punto de que los forzó a ir a curanderos e incluso adivinos, pero todo fue en vano. Mientras tanto, los años pasaban volando. La pareja tenía ya más de 40 años y había perdido la esperanza de un milagro. Durante mucho tiempo pensaron en la adopción, pero primero probaron con la inseminación intrauterina. La doctora era muy respetada y querida. Había entregado todo su amor a los bebés de otras personas y siempre tenía colas de padres con sus hijos esperando para ser atendidos. Ella era toda una experta y siempre encontraba un enfoque especial para cada niño. Al cabo de un tiempo, consiguieron hacer la inseminación artificial, aunque, por supuesto, la mujer siempre había sufrido mentalmente por no poder concebir y dar a luz. El uso de este método le produció una especie de desagradable sentimiento de inferioridad. No obstante, para ser justos, su marido nunca se lo recriminó. Comprendía bien su dolor y siempre la apoyó. Ella tenía su propia filosofía de la vida a este respecto. ¿Por qué afligirse por lo que no podemos cambiar? En aquel momento, cuando Estefanía perdió el ciclo, supo que había entrado en una menopausia temprana y pensó que había perdido al bebé. Todavía estaba relativamente tranquila, pero cuando el niño que llevaba dentro empezó a moverse, se dio cuenta de que se había producido un milagro y de que su felicidad no tenía límites. Todos los días, Steven vestía a su mujer con tal delicadeza como si de un florero de cristal se tratase, e incluso le prohibió totalmente todas las tareas domésticas debido a que su edad un embarazo no era tan sencillo. Sin embargo, a pesar de todo el tratamiento, Stephanie sufrió una terrible intoxicación, hinchazón y muchas otras complicaciones, pero afortunadamente todo salió bien y consiguió dar a luz un bebé sano, aunque un poco antes de lo esperado. La pareja llamó a su hijo Adán. Ella no podía dejar de admirarlo y le compró todas las mejores cosas. No le importaba el precio, solo quería lo mejor para su querido hijo. El niño nunca se separaba de sus manos y en cuanto lloraba un poco, ella corría inmediatamente hacia él y lo consolaba. Adán tenía de todo tipo de juguetes, cosas de moda importadas e incluso el teléfono, el reproductor y la computadora los tuvo mucho antes de que incluso supiera cómo usarlos. Mientras el niño era pequeño, creció como un niño maravilloso, dulce y obediente. Escuchaba a sus padres en todo y los quería mucho. Junto con su padre llenos de entusiasmo, hacía maquetas de barcos y aviones. También aprendía a quemar madera y a soldar, como también a reparar su propia bicicleta. El niño trataba a sus padres con respeto, nunca los insultaba, no discutía con ellos y trataba de no molestarlos sin motivos. Pero cuando llegó a su adolescencia todo cambió. Parecía como si un demonio se hubiese apoderado del chico. Se volvió espinoso, como un erizo, no hacía caso y empezó a ser audaz y grosero. Y lo más importante, a cometer acciones locas y absolutamente impredecibles. Los padres se agarraban la cabeza y trataban de educar a su hijo de alguna manera, pero por mucho carácter y prohibiciones que intentaran poner, todo era en vano. Estefanía, como si anticipara algo malo, solía lamentarse con Steven. No puedo seguir así, debemos hacer algo ya. Ya no reconozco a nuestro hijo. Tal vez podamos convencerlo para que vea a un psicólogo. Tenemos uno en el hospital y dicen que ayuda mucho.
Aunque todo fue en vano, no podían comunicarse con él. Adán simplemente los ignoraba. Llegó un punto en que empezó a pelearse con los chicos, se escapaba de la escuela y a veces olía a humo de cigarrillo. Sin embargo, a pesar de todo, el marido pensaba que su mujer era demasiado dramática y siempre intentaba calmarla, creyendo que no pasaría nada grave en el futuro y que solo sería un breve periodo de tiempo. Bueno, no te preocupes tanto, solo está pasando por un momento difícil en este momento. Eres doctora, tú misma lo entiendes. Esta pesadilla terminará pronto, ya verás. Adán crecerá, se establecerá, todo saldrá bien. Todos los padres pasan por esto, dijo Steven con voz serena. El señor Farhan se esforzó mucho para conseguirle a su hijo un cupo en una universidad prestigiosa de la capital. Era la Facultad de Ciencias Económicas y pese a que en un principio parecía que era feliz e iba todo bien, para el horror de sus padres no estaba ni cerca de ser así. Adán les dijo que quería ser viajero o camionero, no economista, y de alguna manera, aun con su pesar, logró soportar un semestre, pero eso no evitó que el decano decidiera echarlo después de cansarse de sus deudas, cuentos eternos e inasistencias. En ese momento, Steven fue personalmente a la oficina del decano e intentó resolver todo, pero allí le informaron que su hijo fue visto en conferencias solo un par de veces durante todo el semestre, y la razón era banal. El chico se enamoró perdidamente de una persona frívola, de comportamiento desenfrenado, y se fue con ella, abandonando por completo sus estudios. Al enterarse de eso, en casa, estalló un terrible escándalo. El padre gritó, incapaz de contenerse: «¿Qué estás haciendo, Adán? ¿Por qué estás arruinando tu vida? Nos estás avergonzando a mí y a tu madre. ¿Con quién te estás relacionando? Razona un poco. Si no te gusta, ve a otra universidad. Pero, ¿por qué abandonar la escuela? ¿Cómo encontrarás una profesión valiosa sin educación?» Pero al escucharlo, el hijo explotó. «Para tu información, no tenía ni un ápice de ganas de estudiar allí. Es terriblemente aburrido escuchar todas esas tendencias sobre economía. A la mierda las matemáticas, no todo el mundo puede ser intelectual como tú. Y además, Isabel dice que un hombre de verdad debería ganar dinero como un hombre y no ser una maricona con los números». Estefanía estaba indignada. Escuchar sobre Isabel la exasperó. La chica era huérfana y no tenía ni un centavo. En realidad no tenía nada. Y ha estado vagando por los suburbios desde los 15 años. Le preguntaba por qué se había juntado con ella y confundida le decía que era un chico inteligente, pero que ahora se estaba comportando como un idiota. También intentó hacerlo entrar en razón, diciéndole que se estaba jodiendo la vida él solo y que no se estaba dando cuenta. Las discusiones se volvieron constantes en la familia y al final Adán se fue de la casa. El joven alquiló un departamento en las afueras y comenzó a vivir allí con la misma Isabel. Los desafió a todos y decidió ignorar sus consejos. Tenía un carácter muy explosivo, una actitud maximalista. Quería demostrar a todo el mundo, especialmente a su padre y a su madre, lo equivocados que estaban con respecto a él y a su novia. Amaba a la chica hasta la locura. Era como una obsesión, como una enfermedad. ¿Y qué decir? Ella tenía una belleza y unas piernas que volverían loco a cualquier hombre. Adán estaba dispuesto a hacer literalmente cualquier cosa por ella, pero Isabel se aprovechaba de eso y lo manipulaba a su antojo. Ella entendía muy bien que el chico estaba lejos de ser tonto, pero en cuanto lo besaba, lo abrazaba y lo acariciaba, Adán se convertía en el ser más sumiso del mundo. El chico hacía trabajos extra para ganar más dinero, mientras que la novia exigía entretenimiento y trajes costosos. Después de todo, ella creció siendo pobre, por eso quería darse cada capricho y le decía a Adán que no se comportara como un abuelo, que ella merecía divertirse. Isabel instaba a Adán diciendo: «Vivimos una sola vez, así que salgamos, ¿de acuerdo?
Los jóvenes debemos aprovechar el momento, de lo contrario viviremos como tus padres, según un horario y ahorrando para algo todo el tiempo. Pero si prefieres quedarte y morir de aburrimiento, adelante, puedo salir sola y debes tener presente que estamos cortos de dinero. Busca otro trabajo. Por nosotros, si es que me amas, demuéstralo. La insistencia fue tal que Adán se fue a trabajar por un tiempo en el lejano norte. Quería ganar dinero para su amada, porque por más que le diera nunca era suficiente. Se esforzaba mucho para ganarlo y ella simplemente lo gastaba en restaurantes y ropa de moda. Pero un día, Adán no regresó del trabajo. Había muerto al caer desde una gran altura. Cuando los padres se enteraron de esta terrible noticia, Estefanía se volvió completamente gris y literalmente se ennegreció con un dolor inimaginable. Después de todo, su hijo era el sentido de su vida y ella lo amaba mucho, a pesar de todos sus problemas y su comportamiento, a veces insoportable. Steven mantuvo una demanda hacia la compañía por un largo tiempo y descubrió que no había ninguna medida de seguridad y finalmente recibió una compensación. Pero ¿qué sentido tenía? Ya no había nada que pudiese devolverle a su hijo. Cuando la insoportable chica tuvo la audacia de presentarse en el funeral de Adán, y además, estando borracha y vestida de manera provocativa, Steven perdió el control y la atacó. Le gritó que se fuera y que era una víbora, inculpándola de que fue ella quien desvió a Adán. Se aprovechó de él vilmente y arruinó su vida. Steven, gritando, dijo: «No puedo verte. ¿Dónde llevaste al pobre muchacho?». Y la chica se retiró rápidamente. Steven se alteró tanto que, allí mismo en el cementerio, se desmayó. Llamaron a una ambulancia y lo llevaron a urgencias. Había sufrido un derrame cerebral del que nunca se recuperó por completo. Ni la misma Estefanía Grumier sabía cómo podía sobrevivir a todo esto. La muerte de su hijo y la enfermedad de su esposo, todo en el mismo momento, y para empeorar las cosas, los días siguientes se encontraba literalmente entre el trabajo y el cuidado de su esposo. Parecía que alguna especie de maldición se cernía como una nube negra sobre su familia y que sus problemas nunca se terminarían. En ese difícil momento, Estefanía recibió mucho apoyo de su amiga Marlene. Siempre estaba allí para ella, dispuesta a ayudarla tanto económica como moralmente, y poco a poco Estefanía empezó a salir adelante. A veces Marlene simplemente llegaba con una botella de vino casero, bebían en silencio y luego le decía: «Ahora llora. Sí, sí, si quieres, grita, aúlla, estás al límite, lo veo». Y Estefanía lloraba, sollozaba sobre el hombro de su fiel amiga y eso le ayudaba a sentirse un poco mejor. Estefanía ahora dedicaba todo su tiempo al trabajo y siguió trabajando incluso después de jubilarse. La paciencia y la ayuda que brindaba a los demás la nutrían internamente. Literalmente volvió a la vida y se sentía muy contenta cuando lograba ayudar a los bebés a superar una enfermedad y recuperar su salud. También logró ahorrar suficiente dinero para comprarle a su esposo una silla de ruedas moderna y maniobrable, e instaló por sí misma una rampa en la entrada de su hogar. Después de todo, los paseos eran la única forma de salir y de tener algo de variedad en la vida de una persona discapacitada. Lo que más alegraba a Steven era cuando, los fines de semana, Estefanía lo llevaba al parque a un pequeño estanque. Ella podía pasar horas mirando cómo los cisnes blancos nadaban y cómo los patos grises chapoteaban, y así lograba distraerse un poco de sus pesados pensamientos. Estefanía amaba mucho a su esposo y a pesar de su enfermedad, a menudo se repetía a sí misma: gracias por estar vivo. Eran tan afines que simplemente no podía imaginar la vida sin el otro. Mientras hojeaba la última página del álbum de fotos, la anciana lo cerró de golpe y suspiró. El reloj dio 10 campanadas, pero todavía no tenía ni la menor intención de dormir. Así que decidió revisar el contestador automático del teléfono y eliminar todo lo innecesario que había allí.
algo que nunca se había tomado el tiempo de hacer, y empezó a eliminar las entradas innecesarias una por una. Ya fueron los operadores postales o los servicios sociales o las madres preocupadas pidiendo una consulta médica. Y de repente sonó una dulce voz infantil. Pip. Hola, abuela. Soy yo, tu nieta, Olivia. Mamá me dejó tu teléfono, ella murió y estoy en un refugio en Ohio. Está al lado de la biblioteca de la ciudad y es horrible, estoy herida. Por favor, abuela, sácame de aquí lo antes posible. La mujer cayó en una especie de estupor y escuchó la grabación al menos 5 veces antes de darse cuenta de que no era una broma, sino que el mensaje era para ella. ¿Qué diablos era eso? ¿Cómo era posible que tuviesen una nieta si su hijo murió hace 10 años y él no tenía esposa ni hijos? Pero, aún así, la voz del niño era muy preocupante y triste. No se parecía en lo más mínimo al tono de un niño que dice esto por diversión. Estefanía se levantó, escuchó la grabación con más atención y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. Su esposo estaba dormido y no quería despertarlo, pero la mujer no pudo resistirse y llamó a su amiga. Le urgía hablar con alguien. Con una montaña rusa de emociones dentro de sí, le preguntó a Marlene si aún no estaba dormida y se disculpó por molestarle tan tarde, pero no tenía otra opción. Estefanía comenzó a contar confusamente lo que había escuchado sobre el mensaje en el contestador automático. La amiga estaba cuanto menos sorprendida. No parecía una broma estúpida. Y, siendo realistas, ¿quién habría necesitado gastar semejante broma? Aunque quizás la chica se había equivocado de número y el mensaje no iba dirigido a Estefanía, cualquier cosa podía pasar. Sin embargo, se sintió con la necesidad de ir al orfanato y, al menos, averiguar si allí había una niña con ese nombre y apellido. Y, si era así, intentar hablar con ella y, si no, borrar la grabación y tratar de olvidarla. Marlene le mencionó a Estefanía que la conocía desde hace años y sabía que no descansaría hasta saber qué estaba pasando. Por la mañana hizo que Steven también escuchara la grabación y se quedó en silencio, sorprendido él también. Se mantuvo pensando durante un momento y luego le preguntó a su esposa si sabía qué edad tenía la niña que estaba hablando. Estefanía no tenía idea y solo se encogió de hombros, ya que desafortunadamente no sabía, la niña nunca lo mencionó. Después de unos segundos de silencio, Steven con cierta emoción preguntó, ¿y si realmente es nuestra nieta? Adán vivía con Isabel, así que todo pudiera ser posible. Estefanía simplemente agitó su mano en señal de fastidio. Sabía que esa era una posibilidad, aunque mencionó que, tratándose de Isabel, la hija quizás ni siquiera era de Adán. Incluso si la chica existiera, podría haber sido la hija de cualquier otro hombre. Sin embargo, este argumento no fue suficiente para detenerlos. Querían ir de todos modos y descubrirlo por ellos mismos. Y sintieron cierta ansiedad porque la voz de la chica expresaba agotamiento y miedo. No obstante, debido a las complicaciones de salud de Steven, Estefanía le preguntó si le parecía buena idea que su vecina, Michelle, cuidara de él. Steven asintió, así que Estefanía empezó a preparar el viaje. No tardó en llegar al orfanato. Era un edificio gris, lúgubre e incómodo, que ya desde fuera evocaba tristeza y ansiedad. Se indignó al pasar por delante de un comedor sucio y aburrido, y al ver el color de un parque infantil que llevaba mucho tiempo sin ser reformado. Sabía que los niños ya lo tenían bastante difícil en un orfanato. ¿Cuánto podía costar ponerlo todo en orden e intentar animar un poco su existencia? Es como estar en un hospital. Si un niño ve dibujos brillantes y coloridos con animales a su alrededor y tiene juguetes, no siente tanto miedo, se tranquiliza y deja de temer. Durante una hora, Estefanía habló en tono alto con la directora, una mujer bastante desagradable que trató de convencer para que la dejara ver a Olivia.
Pese a que al principio se mostró intransigente, le aseguró que Olivia no tenía nada que ver con ella y le dijo: su madre murió y su padrastro era un alcohólico que rechazó a la niña, así que la trajeron al orfanato. Lo que le contó no fue más que fantasías infantiles. Así que no la moleste en vano. ¿Por qué darle falsas esperanzas a un niño, especialmente si no tiene ningún parentesco oficial con ella? Estefanía seguía insistiendo sin importar lo que le dijese la directora, y mencionó que podía darle cualquier cosa que necesitara, pero que ella solo pedía hablar un poco con la niña y luego se iría. Por mucho que le suplicara, la directora se negaba hasta que Estefanía se hartó e intentó sobornarla. Inmediatamente la directora cambió el tono, se ablandó y ordenó que llevaran a Olivia a la sala de juegos, y cuando Estefanía vio a la niña, se quedó sin aliento. La niña era idéntica a su difunto hijo, como 2 gotas de agua. La misma nariz con una joroba y una mirada profunda. Incluso su cabello era el mismo, rubio y ligeramente rizado, como el de Adán. Hasta la figura era la misma, alta y delgada. Estefanía comenzó la conversación. Hola Olivia, mi nombre es Estefanía Grumier. Escuché tu mensaje en el contestador y decidí venir a verte. Cuéntame todo. ¿Quiénes son tus padres? ¿Y por qué creíste que yo era tu abuela? ¿Qué edad tienes? Después de todo, mi hijo murió hace muchos años. ¿Quién te dio mi número de teléfono? La niña suspiró como una adulta y comenzó a hablar sobre ella y su madre, Isabel. Juntas vivían felices y aunque a veces su madre salía de noche, siempre se preocupaba por ella y nunca la lastimaba. Isabel era ama de casa y las cosas iban relativamente bien hasta que Antonio, el novio de su madre, comenzó a vivir con ellas. Inmediatamente el hombre tomó antipatía hacia Olivia, bebía demasiado y cuando estaba ebrio peleaba contra todo el mundo. En ocasiones su madre y ella también bebían, pero no en exceso. Antonio era un borracho desagradable que a menudo las echaba de la casa, obligándolas a pasar la noche en la estación, y a pesar de que todos a su alrededor pensaban que su madre era mala, Olivia sabía que la amaba con todo su corazón. Por las noches, Isabel le contaba historias muy interesantes que ella misma inventaba, convirtiéndose en un momento especial entre madre e hija. Pero hace 6 meses, la vida de Olivia cambió para siempre. Su madre murió a causa de una enfermedad que no pudieron tratar debido a la falta de dinero. La joven extrañaba tanto a su madre. Durante los últimos días de vida de Isabel, le entregó a Olivia un papel con un número de teléfono escrito en él. Su madre, que no podía salir de la cama, le susurró en voz baja: «Hija, marca este número. Esta es tu propia abuela. Ella te ayudará». Después de la muerte de su madre, Olivia se quedó con su padrastro. Ese hombre es irascible, malvado, y muchas veces la golpea y la echaba de casa. En ese momento, Olivia empieza a mendigar comida y se va al metro a pedir limosna. Pero los vecinos se enfadan y llaman al servicio de tutela, así que la llevan al orfanato. Aunque no se puede negar que allí Olivia no está bien. Las maestras son malas y las chicas la obligan a servirles y a menudo la ofenden. Así que decidió que no podía empeorar más. Eligió el momento en que no había nadie en la oficina del gerente. Entró allí y marcó el número que le había dado su madre. ¿Me ayudarás? Mamá no podría mentirme, ¿verdad? Y Olivia miró tan directamente a los ojos de Estefanía que todo se dio vuelta por dentro. Estefanía, excitada, abrazó a la pobre chica y prometió intentarlo, pero sabía que intentarlo no bastaría y decidió hacer todo lo que estuviese en su poder para llevarla de aquí a su casa. A pesar de que la directora le había dicho que supuestamente iban a adoptarla, al oírlo, la niña arrugó la cara y preguntó si era cierto, ya que habían ido muchas personas, pero ninguna quería adoptarla. En el momento en que llega la señora, que, según la directora, quiere adoptarla,
Olivia tiene miedo. Dice que los ojos de la mujer son fríos y vacíos, como los de la reina de las nieves de un cuento de hadas, y que no quiere vivir con ella, mientras que los ojos de su abuela son amables y dulces. La niña le preguntó si volvería a visitarla, y Estefanía le prometió que sin lugar a duda volvería a ir, y se fue a casa. Todo el camino estuvo temblando, como si tuviese fiebre. Algo inimaginable estaba sucediendo en su alma. En casa comenzó a contarle todo a Steven sobre sus emociones. Al final agregó: Steven, seguramente Olivia es nuestra nieta. Todo encaja, pensó. Su madre era Isabel, la fecha de nacimiento concordaba y físicamente era una copia de su Adán. Sentía que debía reunir los documentos de inmediato e ir a presentar su solicitud de adopción. No podía perder tiempo, debían adelantársele a la otra familia adoptiva que ya quería llevarse a Olivia. Pero ella no quería irse con ellos, aunque, ¿quién preguntaría la opinión de un huérfano? El hombre solo sacudió la cabeza y sintió compasión. Pobre chica, sentía escalofríos de tan solo imaginarse cuánto tuvo que lidiar con una madre y un padrastro así. Después de todo, recordaba a esa insoportable Isabel y cómo sus decisiones hicieron que Olivia terminara en el refugio. La infancia de esa niña no se lo desearías ni a tu peor enemigo. La mujer decidió consultar con su amiga Marlene qué hacer, ya que pensó que dos cabezas piensan mejor que una. Marlene escuchó atentamente todo y respondió: hagámoslo de esta manera, iré contigo. Ambas nos sentimos más seguras. Llevaremos un grabador de voz con nosotros y antes de que comience la conversación, enciéndelo por si acaso. Pero al oír eso, Estefanía se sorprendió. En primer lugar, ¿dónde conseguirían un grabador de voz? Y en segundo lugar, ¿por qué es todo esto necesario? No estaba entendiendo algo, a lo que Marlene añadió: piensa por ti misma. Olivia está sola y el hecho de que haya sobornado a la directora no significa que todo vaya a salir bien y que te entregará a la niña así como así. Recuerda mis palabras. La amiga siguió hablando de la situación de Olivia. Le recordó que los huérfanos, como ella, suelen ser el objetivo de traficantes de menores que ganan mucho dinero con la venta de huérfanos. ¿No ves la televisión en absoluto?, preguntó retóricamente. Además, la amiga le dijo que tenía un grabador de voz en casa gracias a su hijo periodista y le sugirió que aprendiera a usarlo y que se preparara para lo que pudiera suceder en el futuro. Por la mañana, Estefanía tomó todos los documentos necesarios y fue con Marlene al orfanato, pero tan pronto como la pensionista expresó el deseo de establecer la tutela de Olivia, la directora se rió en su cara y dijo con veneno: ¿estás bromeando? ¿Has mirado tu pasaporte? ¿Quién le permitiría tomar la tutela de una niña a alguien de tu edad y además con esposo discapacitado? Pero eso no es todo. Olivia estaba a punto de ser adoptada. Ya el proceso había comenzado y todo estaba decidido, así que no podría ayudarla ni aunque lo quisiera. Pero la anciana no se rindió y afirmó poder demostrar que era la abuela biológica de Olivia. Aunque a la directora poco le importaba, le daba igual, incluso si demostraba hacerlo, no cambiaría nada. Aún así, Estefanía seguía insistiendo, alegando que la niña no quería vivir en esa otra familia y que debían tener en cuenta su opinión, ya que sería peor para ella estar en una familia de completos extraños. Luego le preguntó si no sentía pena por la pobre niña. Ya había pasado mucho en su vida, la muerte de su madre y el acoso de su padrastro. Pero la directora seguía burlándose y deleitándose con su poder. La otra familia le había ofrecido mucho dinero por Olivia y obviamente decidió actuar a su favor. La opinión de la niña le daba igual y pensaba que solo tendría que acostumbrarse a vivir a donde quiera que vaya. Agregó que si realmente quería pelear por su nieta, solo debía ofrecerle más dinero
del que le habían ofrecido, y que de lo contrario se fuera. Al oír eso, Estefanía apretó los dientes con fuerza. En ese momento se sintió más segura de su decisión y de no retroceder. No iba a dejar a su nieta en problemas, lucharía por ella hasta el final. Estefanía exclamó que estaban traficando con personas y al oírla la directora sonrió y dijo: «Tengo que vivir de algo, ¿no? Y mis hijos necesitan ser alimentados y vestidos. Además, ¿quién necesita a estos desafortunados huérfanos? A nadie le importa en absoluto. Que se alegren de que al menos les doy un techo». Después de la discusión, las mujeres salieron apresuradamente del orfanato. En ese momento, Estefanía temblaba de indignación y se sentía indignada por cómo la directora aceptaba abiertamente de tomar dinero e incluso extorsionar a las personas. En aquel instante, Marlene metió la mano en el bolsillo y dijo: «Tenemos todo grabado. ¿Qué opinas ahora? ¿Sigues preguntándote para qué necesitas un grabador de voz? Ahora tenemos pruebas contundentes contra ella». Entonces, Estefanía recordó de repente que tenía una buena amiga, a la que le había cuidado y atendido a su hijo cuando era pequeño e incluso le había salvado la vida al ocuparse de su asma, y que el chico se había convertido en un abogado de éxito. Estefanía pensó en pedirles ayuda. Quería que la orientaran para hacerlo todo correctamente, que le dijeran a dónde ir y qué hacer. Pero Marlene pensó que probablemente se tratara de servicios de pago y, de ser así, eran muy caros. Estefanía llamó a su amiga y le contó la situación y ella, con total seguridad y confianza, le dio el número telefónico de su hijo y dijo que lo llamaran de inmediato. Estaba totalmente convencida de que podría ayudarla. Así que tan pronto terminó esa llamada, decidió llamar al hijo de su amiga, Julio. Después de hacerle un breve resumen del caso, Julio aceptó reunirse con la pediatra y recordó de inmediato a esa hermosa mujer que le ayudó a superar la enfermedad y muchos complejos. Juntos formularon hábilmente una solicitud de suspensión de tutela y establecimiento de parentesco entre una niña y su abuela, y presentaron una demanda. Al final, el abogado había hecho todo lo que estaba a su alcance, pero sabía que aquel proceso no sería rápido y se lo hizo saber a Estefanía. Podría llevar un mes o incluso 2. A pesar de que el tribunal ordenara una prueba genética, el análisis y la comparación de las muestras podría tardar en realizarse, y mientras tanto, la pequeña Olivia tendría que permanecer en el orfanato, algo que le resultaba difícil de aceptar. Aunque al menos tenía la tranquilidad de saber que la otra familia no podría adoptarla, algo que la reconfortaba en cierta medida. Julio se comprometió a hacer todo lo posible para que Estefanía pudiera visitar a su nieta sin impedimentos, si así lo deseaba. Sin embargo, era consciente de que aquella situación resultaba muy complicada para todas las partes involucradas. La incertidumbre y la angustia no hacían más que crecer, y lo único que podían hacer era esperar y confiar en que todo se resolviera de la mejor manera posible para Olivia. La mujer estaba visiblemente emocionada y no pudo evitar que las lágrimas se le escaparan. Buscó rápidamente su cartera en el bolso y se dirigió a Julio con gratitud. Reconoció que, sin él, no habría sido capaz de llegar tan lejos. Le comentó también que Olivia se parecía mucho a su hijo fallecido y, por último, le preguntó cuánto le debía y le ofreció todo el dinero que había recolectado con su amiga. El hombre frunció el ceño y movió las manos para detener a la mujer. La miró fijamente y le dijo que no aceptaría el dinero. Además, le recordó que ella lo había cuidado por mucho tiempo y que su madre le había dicho que nunca había aceptado ni un centavo por su trabajo. Él valoraba mucho su trabajo y conocimientos, ya que en la ciudad eran pocos los especialistas como ella. Luego le agradeció por su dedicación, le deseó mucha suerte en el futuro
y finalmente puso sus servicios a sus órdenes en caso de que surgieran más problemas. Durante el proceso, Estefanía había conseguido visitar a Olivia en el orfanato. Ahora la abuela iba a verla todos los fines de semana y la niña estaba muy feliz de verla y la esperaba con ansias. Para Olivia ahora la vida en el terrible orfanato no parecía tan gris y desesperanzada. Vivía de fin de semana en fin de semana, contando los minutos hasta el día que pudiese ver a su abuela de nuevo. Estefanía estaba sorprendida, ya que Olivia había crecido en condiciones muy difíciles, en una familia disfuncional y claramente nadie la cuidaba. Pero, aún así, la niña era muy inteligente y culta. Le encantaba leer y su abuela la complacía llevándole libros. Tenía una buena biblioteca en casa, con muchos libros infantiles. Estefanía esperaba los resultados de examen genético porque entendía que entonces todo se decidiría y Olivia finalmente sería entregada a ella, que era suya. La mujer no tenía dudas, lo sentía en cada célula. Por lo que pasar el examen era solo una formalidad, nada más, y cuando nuestra heroína fue convocada a la junta directiva, voló allí como si tuviera alas, soñando ya con llevar a Olivia a casa, presentarla a Steven y comenzar a vivir como una sola familia. Para cuando le mostraron los resultados del examen y los leyó, la mujer simplemente tuvo un shock y las lágrimas le brotaron en los ojos contra su voluntad. Estaba escrito allí en blanco y negro que eran extraños. No había relación 0%. La gerente sonrió escéptica y desagradablemente no ocultó su alegría y dijo: «¿Qué estás haciendo aquí, querida? Engañando a todos durante tanto tiempo. ¿Estás satisfecha ahora? Te advertí que sería así, ¿no es así? No aceptaste mis términos. Adiós». Estefanía recibió la noticia con una gran conmoción. El examen mostró que Olivia no era su nieta. Al escuchar esto, se derrumbó en llanto y llamó a Marlene. Le contó todo lo sucedido y expresó su angustia, sintiendo que todo había terminado para ella. Se había encariñado tanto con la niña y no podía soportar la idea de que fuera entregada a extraños. Su corazón estaba hirviendo y se preguntaba qué hacer en una situación tan difícil e injusta. Su amiga se acercó a ella y trató de consolarla, recordándole que siempre hay una salida y que deben luchar juntas para encontrarla. Estefanía se sintió un poco más calmada y decidió llamar a Julio en busca de algún consejo. Se preguntaba si había engañado a Olivia al no poder llevarla a casa y sentía una gran confusión, pero a pesar de todo, estaba dispuesta a seguir adelante y encontrar una solución, aunque también sentía en su interior que algo no cuadraba. Estefanía no podía contener sus emociones al llegar a la oficina del abogado. En sus manos sostenía 2 fotos, una de su hijo fallecido, Adán, y otra de Olivia, su nieta, que le habían arrebatado. Las fotos demostraban la similitud entre ambos, lo que hacía que Estefanía se sintiera aún más cercana a la pequeña. Además, la madre de Olivia era la misma mujer con quien Adán había vivido antes de su muerte, lo que resultaba aún más incomprensible para Estefanía. La desesperación invadía a Estefanía mientras imaginaba cómo su nieta era llevada por extraños sin afecto ni amor. ¿Qué iba a pasar con ella ahora? ¿Por qué era tan difícil para ella recuperar a su nieta y tenerla a su lado? En ese momento recordó que había olvidado entregarle al abogado una grabación que había conseguido en la primera reunión con el gerente. El abogado escuchó la grabación atentamente y se sorprendió por el contenido. Ahora todo cobraba sentido y era evidente que se habían producido irregularidades en el proceso. El abogado tomó una decisión clara. Redactaría una solicitud para volver a realizar el examen en un laboratorio independiente con el fin de demostrar que Estefanía sí tenía un parentesco de sangre con Olivia. Sabía que para conseguir que la historia de Estefanía tuviera mayor repercusión, era necesario atraer a la prensa,
preferiblemente a través de la televisión e internet, y el abogado no podría encargarse de ello. Pero tenía una idea y se acordó que el hijo de Marlene era periodista en un periódico local y podría ayudarles. Así que juntos empezarían a trabajar en la difusión del caso de Estefanía para que el público conociera la situación. «Muy bien», exclamó Estefanía. Mientras limpiaba sus lágrimas, sonreía y decía: «Chicos, gracias por todo. Yo sola nunca habría pensado en algo así en toda mi vida. Tal vez realmente pueda aclarar esta situación y pueda llevar la prueba de ADN a cualquier otro laboratorio. ¿Cómo pude creer en ellos tan ciegamente y desanimarme?». La repetición de la prueba genética, realizada en un laboratorio independiente, demostró completamente la relación entre Estefanía y Olivia con un 99,99% de certeza. ¿Cómo podría haber sido de otra manera? Lucas, el hijo de Marlene, coincidió con la televisión local y con Estefanía Grumiet, Marisol Saavedra, la directora del orfanato, y el abogado Julio fueron invitados a participar en un programa de orden y ley. Esto fue un programa pagado, por lo que la directora codiciosa aceptó rápidamente. Ella pensaba que tenía todas las cartas en su mano y que se haría famosa y ganaría dinero extra. Ni siquiera sospechaba la existencia de otra prueba y de un resultado verdadero y veraz. Quería darle la vuelta a todo para que pareciera que la vieja loca había agotado todos sus recursos y que quería llevarse a una niña completamente ajena a ella. Marisol incluso se emocionó. Preparó un discurso sobre cómo ama a los pobres huérfanos y los coloca en buenas familias. De repente el presentador rompió el silencio y dijo: «Atención, el motor está en marcha. La transmisión ha comenzado». Primero contó un poco de la historia de la vida de Estefanía Grumiet y la difícil vida de Olivia. Luego pasó, de hecho, a la esencia del asunto. En ese momento, el abogado tomó la palabra y de manera muy competente y con gran habilidad proporcionó todas las pruebas sin dejar cabos sueltos. Leyó frente a todos el resultado de la repetición del examen, acto que tuvo un efecto explosivo en la sala. Toda la arrogancia y la prepotencia de Marisol desaparecieron inmediatamente. Todas las palabras se mezclaron y ella solo parpadeaba sin parar. Se sonrojó. Trató descaradamente de justificarse y llena de hipocresía se disculpó, diciendo que fue solo un malentendido. El presentador finalizó la transmisión con una nota optimista y deseó que Estefanía pudiera reunirse con su nieta lo antes posible. Los índices de audiencia del canal se dispararon y los ciudadanos estaban indignados y enfurecidos. ¿Cómo es posible que tal arbitrariedad en el lugar de trabajo? ¿Es concebible intimidar y extorsionar descaradamente a un médico bien merecido y separar deliberadamente a su propia abuela de su nieta huérfana? Por más que la directora intentara alegar y esquivar y hacer que hubo un malentendido y una falta de comprensión, ya era demasiado tarde. El pueblo, con el control en sus manos, soltó su ira y realizaron auditorías e inspecciones en el orfanato y el laboratorio. Se descubrió una bien establecida trama para engañar a la gente durante años, en la que Marisol Saavedra, en complicidad con el jefe del laboratorio, ya había manipulado en varias ocasiones con asuntos similares. Y cuando una persona estaba acorralada, conseguían rápidamente exámenes falsificados. El astuto dúo dividía las ganancias por el tráfico de niños, pero ahora esperaban un castigo severo por tan graves delitos y no tenían manera de salir libres. Al terminar el caso, Estefanía presentó tranquilamente todos los documentos pertinentes para la adopción de Olivia, y un mes después, sin problema ni demoras, finalmente logró adoptar a su propia nieta. La abuela llevaba a la niña de la mano, cargando su bolsa gastada con sus cosas y sacándola de ese terrible lugar para siempre.
Para Olivia fue el día más feliz de su vida. Sonrió, volvió sus mejillas hacia el sol y se alegró de no tener que pasar otro día en el refugio. Al entrar al apartamento, un emocionado Steven ya los esperaba en el umbral. Para una ocasión tan especial, se había puesto un traje formal y una camisa, ya que, por supuesto, iba a conocer a su propia nieta. La niña se acercó valientemente al hombre y le extendió su cálida manita y dijo: «Hola, abuelito, soy Olivia, tu nieta. Abuela me ha hablado mucho sobre ti. ¿De verdad tienes una colección de monedas? ¿Me las enseñarás? Debe de haber algunas muy antiguas, supongo». Los ojos del anciano se humedecieron al mirar a Olivia y le pareció que Adán estaba entre él. La semejanza era tan grande. Le guiñó un ojo y dijo alegremente: «Bueno, nieta, entonces vamos a mi oficina. Tengo muchas cosas interesantes allí. Hay incluso un timón de barco y una gorra de capitán». Estefanía ya había puesto la mesa y fue a llamar a la familia para cenar, pero antes, en silencio, observó la escena en el despacho de su esposo. La imagen era conmovedora. Olivia estaba sentada con su abuelo en su regazo y aprendían a cantar juntos, riendo y gritando. Hacía mucho tiempo que no veía a su marido tan feliz, probablemente desde el día en que Adán nació. Durante la cena, la niña comió pasta y ensalada, y elogió a su abuela por lo que tan rica estaba la comida. Luego se ofreció a ayudar a limpiar y a lavar los platos. La mujer estaba muy feliz porque nadie se había preocupado por ella durante tanto tiempo, y la nieta había puesto la vida de los ancianos patas arriba en el buen sentido de la palabra. Esto se reflejó especialmente en Steven. Desde que dibujaba, escribía y hablaba con su nieta todo el tiempo. Sus movimientos y habilidades motoras, memoria y velocidad de reacción y sed de la vida aparecieron en sus ojos. Pero, ¿cómo no podía ser? Debía vivir y poner a su nieta en el camino correcto. Además, pronto apareció otro agradable inquilino en su familia. Una vez, Estefanía llegó a casa por la noche después de una consulta. El apartamento estaba inusualmente tranquilo y tenso. Olivia se concentraba y estudiaba, mientras Steven fingía ver entusiasmado un programa de televisión. En el baño, la abuela colgó torpemente las medias de su nieta. Eran largas y se notaba claramente que habían sido remendadas por una mano infantil. Luego de ver eso, fue a ver sus rodillas y al examinarlas más de cerca, notó que las tenía raspadas y cuidadosamente embadurnadas, con algún tipo de crema verde brillante, y con un tono severo le preguntó qué había sucedido. Olivia se puso nerviosa y tartamudeó al responder. Finalmente confesó que había visto a dos niños en el colegio, Michael y José, torturando a un gatito. Los niños habían atado a las cuatro patas del animal y se burlaban de él mientras lloraba del dolor. Olivia, al ver eso, no pudo soportarlo. Le arrebató el gatito llevándolo a un árbol cercano y con dificultad logró subirlo al árbol, pero desafortunadamente durante su rescate las medias se rasgaron. Estefanía estaba sorprendida y preguntó: «¿Cómo lo venciste? ¿Qué? ¿Te peleaste con ellos y te subiste al árbol? Podrías haberte caído y haberte roto algo». La nieta bajó la mirada y respondió: «Bueno, no podía dejar a un animal indefenso en problemas. Lo torturarían hasta la muerte y además no les pegué, solo les golpeé un par de veces con un maletín para que se asustaran y ya está. Aunque el gatito me siguió, abuela. Y bueno, aquí está. Se llama Morgana. Es tan lindo y divertido, te encantará». El abuelo, sin embargo, estaba preocupado de que pudieran regañarla porque no aceptaban animales en el apartamento. Luego, la abuela preguntó con ansiedad: «Mi querida niña, ¿quieres decir que el animal ya está en nuestra casa?». Pero su nieta no tuvo tiempo de responder.
Un gatito blanco como la nieve rodó hacia ella desde la habitación. El gatito la miró, vio a Estefanía, se le acercó y le frotó amorosamente el oído contra su pierna y saltó a los brazos de Steven de repente. Él sonrió benevolamente y comenzó a acariciar su pelaje y su vientre rosa sin parar de reír. Morgana inmediatamente ronroneó y cerró los ojos de placer, y la niña, satisfecha, jaló una cuerda y un envoltorio de dulces atado a ella, y le pidió a su abuela que no le quitara la vista de encima del gatito. Le prometió que moriría de risa y también le dijo que su abuelo y ella habían pasado horas con el gatito jugando y riendo. Luego llamó al gatito, jaló la cuerda y en ese momento Morgana realmente comenzó a rebotar de manera divertida. Se puso de pie en sus patas traseras e intentó atrapar el envoltorio. Al ver eso, Estefanía no pudo resistir y soltó una gran carcajada, abrazó a su nieta, la besó en la parte superior de la cabeza y dijo cariñosamente: «Bueno, ¿qué puedo hacer contigo? Déjalo que se quede. Solo debes cuidarlo, limpiar sus necesidades y tú misma lo alimentarás. ¿Estás de acuerdo?». Estefanía admitió que el abuelo tenía razón. Siempre había estado en contra de tener animales en el apartamento, pero no se pudo resistir a la tierna mirada de su nieta. Olivia saltó de alegría y le dio un beso a su abuela, pero la sorpresa del abuelo era innegable. Nunca pensó que Olivia sería capaz de convencer a su abuela. Estefanía estaba cansada, somnolienta y viendo una serie con medio ojo abierto, cuando de repente Olivia entró silenciosamente en su habitación y se lanzó sobre ella. Se sorprendió y dijo: «Mi muñequita, ¿por qué aún no estás durmiendo? Tienes que levantarte temprano para ir a la escuela mañana, o algo te duele». Y la niña respondió en voz baja: «Mira, abuela, hoy dijiste que soy igual que mi padre, y ahora que lo estoy pensando, no puedo dormir. Cuéntame sobre papá. ¿Cómo era él? No sé nada de él. ¿Por qué no vivió con nosotros?». La mujer se levantó, tomó en silencio el álbum en el latillo y se sentó nuevamente al lado de su nieta. Hojeó las páginas y dijo: «Mira, este es Adán cuando tenía 1 año. Era regordete y divertido. Aquí está a los 6 años. Le compré una nueva maleta y lo fotografié. ¿Ves lo parecidos que son? Tu padre también era muy inteligente. Lo elogiaban en la escuela e incluso tengo guardado todos sus exámenes. Te los mostraré mañana. Y, por último, este es tu padre cuando ya era un hombre adulto. Estaba con sus amigos en la universidad. Mira cuánto te pareces a él». Luego de ver y oír todo eso, Olivia preguntó impacientemente: «¿Y luego qué pasó? ¿Por qué no hay fotos con mi mamá? Él no la amaba ni un poco, ¿y por qué nunca vino a vernos?». La mujer suspiró profundamente y pensó febrilmente en qué decirle a su nieta la sucia y fea verdad de que su infortunada y promiscua madre arruinó la vida de su hijo, pero la niña no lo entendería. Para ella su madre sigue siendo la mejor, sin importar lo que realmente fuera. Así que Estefanía respondió, eligiendo cuidadosa y meticulosamente cada palabra. Le contó que su padre estaba luchando por conseguir un mejor futuro, mejor para su familia. Así que decidió irse al norte a trabajar, pero ocurrió una desgracia irreparable y murió mientras trabajaba. Fue algo devastador para todos, pero después de su muerte, Isabel se enteró de que estaba esperando una hija, y esa hija era Olivia, aunque el abuelo y la abuela no sabían nada de su existencia. Lamentablemente Isabel nunca lo dijo, y pese a que nunca sabrían el verdadero motivo por el cual lo ocultó, ellos estaban seguros de que su madre amaba desmedidamente a Olivia. ¿Cómo sería posible no amar a una niña tan inteligente? Decidieron ir a visitar las tumbas el fin de semana. Primero irían a la del padre y luego a la de la madre, y llevarían flores y cartas. La niña se acurrucó más cerca de Estefanía
y susurró adormilada: «Gracias por contármelo, abuela. Ahora todo está claro para mí. Lo sabía, que mis padres son muy buenos». Con esas palabras, Estefanía se emocionó y temblando acarició a la niña y dijo: «Bueno, cariño mío, ahora es definitivamente hora de dormir. Vamos, te acostaré y te cubriré». La niña se durmió al instante y Estefanía admiró y tragó sus lágrimas, pensando para sí misma: «Oh hijo mío, ¿por qué moriste tan pronto? Tu niña es tan lista, tiene todo de ti. Perdóname si hubiera sabido que todo resultaría así. No habría prohibido que estuvieras con Isabel y así tal vez la vida sería diferente, pero debes saber que yo no dejaré a Olivia, la criaremos con dignidad, después de todo, ahora es mi luz y mi felicidad». La mujer se enjugó una lágrima, apagó la luz de la habitación de su nieta y se fue a descansar. Sabía que había hecho lo correcto, no es necesario que la niña supiera quién era realmente su madre. Prefirió dejar que su nieta viva con el pensamiento de que sus padres la amaron profundamente y eran buenas personas. Durante el fin de semana, Estefanía y su nieta visitaron la tumba de su padre. Había un monumento sólido y hermoso con su fotografía. 2 abedules blancos crecían cerca, y cuando llegaron a la tumba de Isabel, la vista resultó deprimente. La tumba estaba cubierta de maleza, con un escrito apenas visible que indicaba su nombre, fecha de nacimiento y muerte. Al ver eso, la niña no pudo soportarlo y empezó a llorar. Le rogó a su abuela que por favor la ayudara a arreglar eso. Quería que la tumba de su madre estuviera igual de limpia y ordenada. Así que pusieron manos a la obra y pusieron las cosas en orden. Una semana después, Estefanía encargó un modesto monumento, pero la mujer no tenía una fotografía y entonces le preguntó a su nieta si casualmente tenía una fotografía de su madre, para así poder ponerla en el monumento. La niña pensó y dijo que no tenía, pero sabía dónde podían conseguirla. Su madre tenía un álbum de fotos en la casa de su padrastro, aunque le dijo que no fuera sola porque el hombre daba miedo. Pero Estefanía le dijo que no habría problema y que solo necesitaba la dirección. Al día siguiente, Estefanía y su amiga Marlene se dirigieron a la casa del padrastro de Olivia con el único objetivo en mente: conseguir una fotografía de la fallecida Isabel. Durante todo el camino, Marlene no dejaba de hablar y Estefanía iba adelante, sumida en sus pensamientos. Sentía un profundo rencor hacia Isabel y estaba dispuesta a arrancarle los cabellos si tuviera la oportunidad. Sin embargo, ahora parecía estar ocupada erigiéndole un monumento. ¿Por qué necesitaba esa fotografía? Sinceramente, Marlene no lo entendía y se lo preguntó varias veces. La respuesta de Estefanía no se hizo esperar. Con un suspiro, dijo que lo hacía por el bien de Olivia. La niña quería que su madre pudiera tener la misma paz en la tumba que su padre, y Estefanía quería hacer todo lo posible para cumplir este deseo. Marlene, que aún no comprendía del todo la situación, decidió acompañar a su amiga en su misión y juntas llegaron a casa de su padrastro. Una vez allí, fueron recibidas por el hombre y le explicaron su petición. Sin entender demasiado la situación, accedió a buscar la fotografía y se la entregó junto con otras que pertenecían de Olivia y su difunta madre. Estefanía agradeció el gesto y se despidió de él con un apretón de manos. De regreso a casa, Estefanía no pudo evitar sentirse emocionada al contemplar la imagen de Isabel. A pesar de todo lo que había pasado entre ellas, sabía que Olivia nunca olvidaría a la mujer que había sido su madre, y ahora, gracias a esa fotografía, la niña tendría la oportunidad de recordarla para siempre. Al llegar a casa, Estefanía fue recibida por entusiasmo por su nieta y Steven. La pequeña Olivia corrió hacia ella y la abrazó con fuerza.
Estaba emocionada de verla, pero también estaba nerviosa y preocupada porque su abuela había estado fuera por mucho tiempo y sabía que su padrastro podría ser peligroso cuando estaba borracho. Pero luego de ver que su abuela estaba bien, preguntó por la fotografía. Necesitaba saber si la habían encontrado. Estefanía con una sonrisa se la entregó junto con su mochila y el conejo de peluche que tanto adoraba. La pequeña saltó de alegría y le dio las gracias. Contó cómo el conejo era un recuerdo de su madre y que nunca se separaba de él. Sin embargo, cuando tuvo que ir al orfanato, se olvidó de llevarlo consigo y se quedó en casa de su padrastro, pero el peluche estaba mugroso y la niña preguntó si podía lavarlo, y la abuela, encantada, accedió. Cuando Estefanía iba a lavar el peluche, quiso aprovechar y lavar la mochila también, pero antes de lavarla, decidió examinar todos los bolsillos y de repente en uno de ellos sintió algo pesado. Así que metió la mano y sacó un paquete. Comenzó a desplegarlo y exclamó: dentro había una cadena de oro con un colgante y un escrito que decía: te amo más que la vida, tu Adán. También había una impresionante cantidad de dinero enrollado en un tubo y además la mujer notó una nota que estaba escrita con una letra hermosa que decía: hija, tu papá me dio este colgante para mi cumpleaños, lo hizo a medida para mí, pero ahora me estoy muriendo y ya no lo necesito, así que quiero que quede en tus manos y no en la de tu padrastro. También logré reunir dinero para ti y debes saber que te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Después de un momento de silencio, Steven se levantó y abrazó a su nieta. Todo estará bien, cariño, le dijo con voz suave. Mamá y papá siempre estarán contigo en tu corazón y en tus recuerdos. Estefanía también se acercó y abrazó a su nieta con cariño. Isabel te amaba más de lo que podrías imaginar, le dijo con voz tranquila. Ella te quería más que nada en este mundo. Olivia sonrió tímidamente a sus abuelos y les agradeció por estar allí para ella. Juntos miraron las fotos del álbum mientras soñaban con un futuro lleno de amor y esperanza. A medida que pasaba el tiempo, Olivia encontró consuelo en la idea de que su madre y padre siempre estarían con ella en su corazón y en su recuerdo. Y eso la llenó de una paz que nunca había sentido antes. Y así, la familia se unió en su dolor y su amor, encontrando la fuerza y el consuelo en la presencia del uno del otro. Y aunque nunca olvidarían a Adán ni a Isabel, sabían que podían seguir adelante juntos, enfrentando lo que sea que la vida les deparara con valentía y amor. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda de suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.